Adquisición de datos de una página web. El web scraping es útil para obtener los datos que te interesan de cualquier página web. Mira este ejemplo. Una importante empresa de ventas por Internet requiere conocer el tipo de cambio entre el dólar y el peso para ponerle el precio correcto a sus productos. El problema es que el tipo de cambio ha sido muy volátil, por lo que necesitan saber dos cosas: cuando existe un nuevo máximo de forma inmediata y el tipo de cambio actual en tiempo real. El tipo de cambio puede ser consultado en Internet, pero está entre muchos otros datos y no avisa cuando hay un nuevo máximo. Por lo tanto, desarrollarás un programa que haga web scraping de la página y te brinde solo los datos que requieres. Para construir el programa, sigue estos pasos en el IDE del lenguaje de programación. Importa las bibliotecas necesarias. Lee la página web y conviértela en tipo cadena. Localiza los datos que te interesan. Extrae solo los datos que requieres. Dales un tratamiento según las necesidades. Prueba el desarrollo. Toma en cuenta lo siguiente al desarrollar este tipo de programas. Usa el método find para encontrar la subcadena dentro del texto. Este método retoma la posición dentro del texto completo. Debes contar las posiciones para definir los datos que quieres del inicio al final. Haz funciones para obtener los datos de interés. En la parte de tratamiento de los datos adquiridos es donde programarás la lógica a seguir. En este caso es una comparación del nuevo máximo con el último. Considera el tipo de actualización. La línea timesleep define en segundos la pausa que hará el programa para hacer un nuevo request. Mantén un programa en un ciclo para que corra continuamente hasta que tú lo quieras detener. Con este programa puedes informar el momento preciso en el que el tipo de cambio aumenta, además del precio en tiempo real. Ten siempre presente esta técnica de web scraping, pues te puede ser muy útil para resolver varios problemas y para obtener más datos de forma automatizada. Creación de gráficos en web. Las aplicaciones web tienen la ventaja de ahorrar costes de hardware y software, ya que utilizan menos recursos y son multiplataforma. Por eso es importante que, como visualizador, sepas desplegar distintos tipos de gráficos en web. Para programar y desplegar un gráfico de dispersión, sigue estos pasos. En un archivo agrega la estructura HTML básica. Importa las librerías de jQuery y las de gráficos. Agrega una etiqueta de script para comenzar a codificar en JavaScript. Agrega un objeto de tipo chart para indicar qué gráfica vas a utilizar. En este caso será scatter. Agrega los siguientes objetos para los títulos de la gráfica: title para el título principal, subtitle para el subtítulo, x-axis para el nombre del eje X, y-axis para el nombre del eje Y. Añade el objeto legend para tener la leyenda de los distintos tipos de datos. Por último, agrega la lista series, que contendrá todos los datos en forma de coordenadas, y la forma de ordenarlos será en objetos separados por tipo. Por ejemplo, la relación entre peso y altura de mujeres y hombres. Guarda el archivo HTML y llámalo con el navegador para visualizar el gráfico de dispersión completo. Este tipo de gráfica te va a permitir interactuar con cada una de las barras, desplegando el detalle de ellas. Para realizar un gráfico de barras con detalle, sigue estos pasos. En un archivo HTML, agrega la estructura del HTML, las bibliotecas y los títulos de los gráficos. Agrega el objeto plot options para añadir el porcentaje de cada barra. Agrega el objeto series, incluyendo los datos totales de cada barra, para indicar el despliegue del detalle de la barra. Después agrega la propiedad drill down con su respectivo nombre. Agrega otro objeto llamado drill down, seguido de una lista series para especificar el detalle de cada barra. Agrega un objeto con la información a detalle de cada barra y añade el ID con el nombre que indicaste como drill down en los objetos de totales.
Recarga la página y verifica la funcionalidad de detalle en cada barra. Ahora que sabes cómo desplegar diferentes tipos de gráficos en web, podrás aprender a llenar la información de ellos con un servicio que tenga acceso a una base de datos. Creación de un servicio web. Un servicio web es un programa que corre del lado del servidor para intercambiar información entre aplicaciones. Estos pueden brindar información en dos diferentes formatos, XML y JSON. Un servicio web requiere lo siguiente: servidor PHP versión 5.6 instalado, base de datos NoSQL, biblioteca de base de datos NoSQL para PHP. Para instalar la biblioteca y manejar la base de datos NoSQL, sigue estos pasos. Dirígete a la carpeta donde estén alojados los archivos de tu servidor y pega la biblioteca.dll en la carpeta de extensiones. Renombra la biblioteca. Abre el archivo de configuración y da de alta la biblioteca. Reinicia el servidor. Revisa las extensiones instaladas para verificar que se haya instalado de manera correcta la biblioteca. Para programar un servicio que regrese una colección en una base de datos no relacional, sigue estos pasos. Abre la conexión con la base de datos NoSQL. Selecciona la base de datos que vas a consultar. Selecciona la colección que vas a requerir de la base de datos. Trae todos los elementos de la colección con la instrucción find. Enlista todos los elementos y conviértelos en JSON. Imprime cada uno de los elementos de la colección. Cierra la conexión a la base de datos. Por último, incluye las líneas que acabas de escribir en una excepción para controlar el error en caso de que no se pueda realizar la conexión. De esta forma, vas a poder comunicar una aplicación web con tu base de datos. Gráficos en tiempo real. La visualización y el procesamiento de información en tiempo real son pilares para el Big Data, porque con esto es posible tomar decisiones de manera inmediata. Para desarrollar una aplicación que funcione en tiempo real, necesitas consultar una base de datos utilizando un servicio web en PHP que regrese un JSON. Para programarlo, sigue estos pasos. Crea un archivo PHP llamado datos. Conecta la base de datos NoSQL y selecciona la colección que requieras graficar. Agrega un switch que capture el parámetro consultar de la petición get y añade dos casos. Cuando el parámetro consultar sea 1, agrega una consulta a la base en donde solo te regrese el último registro agregado en la colección. Cuando el parámetro consultar no sea 1, agrega una consulta a la base de datos en donde te regrese todos los elementos de la colección. Este se conoce como default. En los dos casos, agrega los resultados a una lista y regrésalos como JSON. Prueba el servicio web en ambos casos y verifica que el JSON esté correctamente construido. Para dibujar un gráfico con HTML y JavaScript en tiempo real, partiendo de una gráfica de línea, sigue estos pasos. Agrega la variable series en la parte de load para que se actualice la gráfica cada que se ingrese un registro nuevo a la base de datos. Agrega dos variables temporales en la parte de document ready, una para X y otra para Y. Ahí guardas el último registro agregado a la gráfica. Crea las funciones de get y set, que te permitirán modificar y acceder a esas dos variables. Agrega una petición AJAX. Esta te va a permitir realizar consultas y actualizar la gráfica sin tener que recargar la página. Esta petición va a requerir de dos datos: la URL del servicio web con la petición para traer todos los datos y el tipo de petición, en este caso será get. Recorre el JSON obtenido de la petición y guarda cada uno de esos elementos en un arreglo. Guarda en las variables temporales el último registro de X y Y.
Por último, asigne el arreglo al parámetro Data, para que los datos estén dibujados en la gráfica. Ahora puedes ver cómo los datos se trazan en la gráfica, pero todavía no está en tiempo real. Para hacer que la gráfica se actualice en tiempo real, sigue estos pasos. Modifica la función del intervalo que ya trae la gráfica, agregando petición al servicio web, pero esta vez con el parámetro de 1 para traer solo el último registro. Compara la X y Y del último registro de la base de datos con el registro que dibujaste en la gráfica. Si los dos son distintos, quiere decir que se agregó un nuevo registro a la base de datos, y es cuando se agregarán los nuevos puntos a la gráfica. Guarda los nuevos registros en las variables temporales. Por último, asigna un intervalo de 1000 milisegundos para volver a correr esta petición. De esta forma, puedes realizar aplicaciones que te permitan observar y analizar en tiempo real el comportamiento de usuarios en redes sociales, hasta los últimos movimientos en las bolsas de valores.